Lo que nunca le dije al mar. Una confesión de Alfredo. Hay una cosa que he aprendido viviendo cerca del océano toda mi vida: el mar no guarda secretos. Todo lo que le confías tarde o temprano lo devuelve a la orilla, convertido en algo que ya no reconoces pero que igual te pertenece. Yo llevo 3 años intentando confiarle uno, y aquí está, de vuelta, empapado de sal y de tiempo, pidiéndome que finalmente lo diga en voz alta. Me llamo Alfredo. Tengo 34 años, trabajo en una librería de viejo en Ensenada, y estoy enamorado de mi mejor amigo desde hace tanto tiempo que ya no recuerdo con exactitud cómo era quererlo de otra manera. Su nombre es Óscar. Óscar Reyes. Surfista, mecánico de moto los martes y jueves, cocinero de marisco los domingos, y la persona más difícil de odiar que he conocido en toda mi vida, cosa que en determinado momento llegué a desear profundamente porque odiarle hubiera sido mucho más sencillo que esto. Lo conocí hace 8 años en una playa que se llama La Bufadora, en una mañana de noviembre que no tenía nada especial. Yo había ido solo, con un libro que no estaba leyendo realmente y un termo de café que ya estaba frío, y él apareció saliendo del agua con una tabla bajo el brazo y arena en todas partes, y se sentó a 2 metros de mí sin pedirme permiso y dijo: «Ese libro es muy bueno». Lo miré. «No lo conozco», dije. «El final te va a romper», dijo, y sonrió, y eso fue todo, eso fue el principio de todo. Óscar tiene esa clase de sonrisa que no pide nada. No busca aprobación ni admiración, no está calculando el efecto que produce. Simplemente existe, igual que el sol existe, sin proponérselo, sin esfuerzo, y uno se encuentra de repente recibiendo su calor sin haber tomado la decisión de acercarse. Durante los primeros 2 años lo quise como se quiere a un amigo que encontraste tarde pero que parece que siempre estuvo ahí. Nos volvimos inseparables de esa manera tranquila que tienen algunas amistades, sin dramas, sin esfuerzo, simplemente un día estábamos juntos y seguimos estando juntos. Él me enseñó a estar en el agua sin pánico, cosa que yo consideraba literalmente imposible hasta que lo demostró. Yo le presté libros que él devolvía con notas en los márgenes, comentarios breves escritos con esa letra suya que parecía hecha con prisa pero que siempre decía algo preciso. Pasamos inviernos enteros así, entre olas y páginas, y yo era perfectamente feliz, o eso creía. El problema con darse cuenta de que estás enamorado de alguien es que no hay un momento exacto. No hay un instante dramático en que el mundo se detiene y una voz interior te dice: «Ahí está, eso es lo que sientes». Lo que hay es una acumulación. Una serie de momentos pequeños que de manera individual no significan nada, pero que juntos construyen algo tan pesado que un día simplemente ya no puedes fingir que no está ahí. Para mí el primer momento fue un sábado de marzo. Habíamos pasado el día en la playa con un grupo de amigos comunes, y hacia el atardecer todos se fueron yendo y nos quedamos solos, sentados en la arena, mirando cómo el sol se hundía en el Pacífico. Óscar estaba hablando de algo, no recuerdo qué, y yo lo estaba escuchando, y de repente me di cuenta de que no estaba escuchando sus palabras sino el ritmo de su voz, la forma en que subía ligeramente al final de cada frase, y pensé: podría escuchar esto toda la vida. Y luego me di cuenta de lo que acababa de pensar, y el corazón me dio un vuelco que no tenía nada de metafórico. No dije nada. Seguí mirando el mar. Óscar siguió hablando. El sol terminó de hundirse. Y yo guardé ese pensamiento en el lugar más oscuro que encontré dentro de mí y decidí que nunca más iba a sacarlo. Eso fue hace 3 años. No lo logré. El segundo momento fue en julio, en una fiesta en casa de unos amigos. Óscar estaba hablando con una chica que se llamaba Valeria, y yo los miraba desde el otro lado de la habitación con una copa en la mano y algo en el pecho que tardé 20 minutos en identificar como celos. Puros, simples, terribles celos. No eran celos de amigo que no quiere compartir. Eran otra cosa completamente distinta y yo lo sabía y no quería saberlo. Me fui temprano con un pretexto. Óscar me mandó un mensaje cuando llegué a casa: «¿Todo bien?». Escribí: «Sí, cansancio». Y me quedé mirando la pantalla esperando que dijera algo más, y cuando dijo «Cuídate, compa, buenas noches», lo leí 4 veces seguidas como si en alguna de esas lecturas fuera a descubrir algo que no estaba ahí. El tercer momento, el que ya no pude ignorar, fue un domingo de octubre. Habíamos ido a surfear, solo nosotros dos, en un spot que Óscar conocía y que era difícil de llegar pero que valía cada minuto del camino. Yo no surfeo bien, nunca he surfeado bien, pero Óscar tiene una paciencia conmigo en el agua que no tiene con ninguna otra cosa en su vida, y eso siempre me ha parecido extraño y hermoso a la vez. Estábamos en el agua, esperando una ola, flotando sobre las tablas, y había una calma particular en ese momento, una de esas calmas que el mar produce a veces sin aviso, sin oleaje, sin viento, solo agua y cielo y silencio.
Oscar estaba tumbado boca arriba sobre su tabla, con los ojos cerrados, dejándose mecer. Yo lo miraba. Llevaba quizás un minuto mirándolo cuando él abrió los ojos y me encontró mirándole, y no dijo nada, solo me sostuvo la mirada un segundo, 2 segundos, 3, y luego sonrió de esa manera suya que no pide nada, y dijo, ¿qué? Y yo dije, nada. Y él volvió a cerrar los ojos. Y yo me quedé con ese nada flotando en la boca, ese nada que era todo, ese nada que era el resumen de 3 años de no decir lo que quería decir. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el piso de la regadera con el agua caliente cayéndome encima y me permití, por primera vez de manera completamente consciente, pensar en él de la manera en que llevaba años sin permitirme pensar. Pensé en su voz. Pensé en cómo se ríe con todo el cuerpo cuando algo le parece genuinamente gracioso. Pensé en sus manos, que son manos de alguien que trabaja con ellas, con cicatrices pequeñas y nudillos anchos, y en cómo esas manos se mueven cuando explica algo que le apasiona. Pensé en la nota que dejó en el margen de un libro que le presté el año pasado, una novela sobre un hombre que pasa toda su vida amando a alguien en silencio, y la nota decía, ¡qué desperdicio! 2 palabras. ¡Qué desperdicio! Me había reído cuando la leí. Esa noche en la regadera no me reí. Pensé, tienes razón, Oscar. Tienes toda la razón. Las semanas siguientes fueron raras. No de una manera que él pudiera notar, creo, o al menos eso espero, pero sí de una manera que yo sentía constantemente, como tener una piedra pequeña en el zapato que no duele lo suficiente para detenerse pero que tampoco deja de estar ahí. Seguíamos viéndonos con la misma frecuencia de siempre. Seguíamos yendo a la playa, comiendo juntos, hablando de cualquier cosa durante horas. Solo que ahora yo estaba más consciente de todo. De la distancia entre nuestros hombros cuando caminábamos. De cuánto tiempo me miraba cuando hablaba. De la manera en que a veces, en mitad de una conversación, hacía una pausa breve y me observaba como si estuviera calculando algo que no terminaba de resolver. O quizás eso me lo estaba inventando. Eso también es posible. El amor no resuelto tiene esa característica terrible. Te convierte en el peor tipo de lector, el que ve significados donde solo hay ruido, el que construye mensajes en los silencios, el que interpreta cada mirada como si fuera un código que solo él tiene la clave para descifrar. Hubo una noche, a finales de noviembre, en que estábamos en su departamento viendo una película, cada uno en un extremo del sofá, con una cobija entre los dos porque hacía frío y el calefactor de Oscar lleva 2 años roto y él nunca lo arregla. En algún punto de la película, sin que yo lo notara con exactitud, la distancia entre nosotros se fue cerrando, de esa manera en que pasan las cosas cuando nadie las está dirigiendo, y cuando me di cuenta nuestros hombros se tocaban y la cobija nos cubría a los dos y la habitación estaba a oscuras y la película seguía pero ninguno de los dos la estaba viendo. Podía sentir su respiración. Ese detalle en particular me parece ridículo ahora que lo digo en voz alta, pero en ese momento era todo. Podía sentir el ritmo de su respiración a esa distancia mínima, y la mía se había puesto nerviosa de una manera que esperaba que él no notara, aunque sospechaba que notaba todo. Oscar giró la cabeza y me miró. Yo lo miré. Estábamos exactamente así, mirándonos en la oscuridad con la luz de la televisión moviéndose sobre su cara, y yo pensé, ahora. Dilo ahora. Y no dije nada. Él tampoco dijo nada. Después de un momento que duró lo que dura una vida entera, Oscar volvió a mirar la pantalla, y yo volví a mirar la pantalla, y la película siguió, y el frío siguió, y la cobija siguió cubriéndonos a los dos, y yo me quedé ahí con ese ahora sin cumplir convertido en otra piedra en el zapato, una más, una que tampoco dolía lo suficiente para detenerme pero que tampoco iba a desaparecer sola. Me fui a la 1 de la mañana. En la puerta, Oscar me dio el abrazo de siempre, ese abrazo suyo que es sólido y breve y que siempre huele a sal aunque llevara horas sin estar en el agua. Y cuando me solté y me giré para bajar las escaleras, él dijo, Alfredo. Me volví. Me estaba mirando con esa expresión que no sabía descifrar, parado en el marco de la puerta con las manos en los bolsillos. ¿Qué? Dije. Nada, dijo. Buenas noches. Buenas noches, dije. Y bajé las escaleras. Y en cada escalón pensé, nada. 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 Igual que yo en el agua. Igual que siempre. Fui a la playa solo al día siguiente, en una mañana gris de diciembre que no invitaba a nadie a estar afuera, y me senté en la arena frente al mar, y le confesé todo. No en voz alta, porque no soy ese tipo de persona, pero sí en silencio, con toda la claridad que no había tenido en 3 años. Le dije al Pacífico, estoy enamorado de Oscar Reyes. Le dije, llevo 3 años sabiéndolo y sin decírselo.
Le dije. No sé si él siente algo o si me lo estoy inventando todo, y no sé qué es peor. Le dije, la nota en el margen del libro decía que desperdicio, y yo sigo sin saber si la escribió pensando en el personaje o pensando en mí. El mar me escuchó, como siempre, sin interrumpir, sin opinar. Solo el oleaje, constante y paciente. Y luego, como siempre, empezó a devolver cosas a la orilla. No respuestas. El mar no da respuestas. Pero sí esa clase de claridad quieta que produce estar frente a algo enorme y recordar que uno es pequeño, y que ser pequeño no es necesariamente una tragedia. Esa tarde le escribí a Oscar. Le dije, ¿mañana surfeamos? Me respondió en 2 minutos, claro, compa. A las 8. Y yo leí ese mensaje y sonreí, y guardé el teléfono, y pensé, quizás un día. Quizás no. Quizá lo que tenemos es suficiente tal como está, y quizás no lo es, y quizás nunca voy a saber cuál de las dos cosas es verdad hasta que finalmente abra la boca y diga lo que llevo 3 años callando. Pero eso es para otro día. Hoy es suficiente con haberlo dicho aquí, en este papel, en este silencio, frente a este mar que guarda todo y no guarda nada. Me llamo Alfredo. Tengo 34 años y estoy enamorado de mi mejor amigo. Y eso, por ahora, ya es bastante para cargar.